Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de programación en Java. En el siguiente video aprenderemos a realizar una aplicación de sockets en Java de una conexión tipo TCP cliente-servidor. Los sockets son un mecanismo que nos permiten establecer una conexión entre dos programas que se ejecutan independientemente el uno del otro. Es decir, generalmente un programa cliente y un programa servidor. Java, por medio de su librería java.net, nos provee de dos clases. Sockets, que nos permite establecer una conexión desde el lado del cliente, y Server Sockets, que nos permite establecer una conexión o nos permite manipular una conexión desde el lado del servidor. Antes de comenzar a ver el código, quiero explicarles cómo será el funcionamiento de esta aplicación cliente-servidor usando sockets en Java. Cabe resaltar que tanto el cliente como el servidor no necesariamente deben estar implementados en Java, solo deben conocer sus direcciones IP. Para nuestro ejemplo de sockets, hemos implementado o vamos a implementar ambos, cliente y servidor, usando Java, que se comunicarán por medio de un puerto de 10.000. En este caso le vamos a poner 10.000. Es bueno elegir los puertos en un rango de 1000 hasta 65.000, que es lo máximo. ¿Qué es una conexión tipo TCP? Una conexión tipo TCP es donde el servidor sabe y espera a que una máquina se conecte. Y cuando llega una máquina, el servidor ya sabe quién es. En otras palabras, podemos decir que se necesita saber quién se conecta al servidor. A codificar nuestra aplicación. Empezaremos por el servidor. Lo primero que vamos a realizar es crear las clases server socket, y socket va a ser igual a ese igual a no. Igual crearemos datos para poder leer y escribir dentro del servidor. Input string, data input string, y un data output string, que nos va a permitir leer. Se nos marca en rojo porque tenemos que importar las clases, de igual manera los datos. Aquí abajito vamos a crear nuestro puerto, que es parte entera, de 10.000, como lo habíamos explicado, como lo había explicado anteriormente. Este puerto nos va a permitir que se comunique, que tanto el servidor y el cliente tengan una conexión. A continuación he utilizado un trace catch para crear el socket del servidor. Entonces vamos a crear el socket del servidor va a ser igual a new server socket dentro de nuestra variable de nuestro puerto. Mostraremos un mensaje
system out. Mensaje donde se le muestre al cliente que el servidor se ha iniciado. Para que nuestro servidor esté siempre pendiente a las peticiones o siempre estará atento como preparado para recibir algo, vamos a utilizar un while. Con este true quiere decir que nuestro servidor va a estar preparado siempre para recibir algo. Nuestro socket va a ser igual al servidor este hace lo que está haciendo es esperar a que el cliente se conecte. Aquí entonces vamos a poner el in, vamos a crear el in new, utilizaremos el data in input stream, que nos va a permitir leer lo que el cliente la conexión que el cliente va a tener con el servidor. CC get input stream. Igual vamos a hacer con el out. Vamos a crear para que tanto cliente como servidor se puedan leer la conexión, puedan tener una conexión. Out. También podemos poner aquí un mensaje system.out line, mensaje donde nos diga que el cliente está conectado. Aquí el servidor ha sido iniciado. A continuación, ahora para que nuestro servidor pueda leer el mensaje, vamos a utilizar un string mensaje. Declaramos la variable mensaje que va a ser igual a in.read UTF. En realidad este read UTF es el que nos va a permitir read UTF es el que nos va a permitir leer el mensaje. Vamos a escribir .o y aquí dentro se va a mostrar el mensaje string, este string con mayúscula. Ahora sí, el out.write UTF nos va a permitir enviarle un mensaje al cliente que diga hola desde el ordenador, desde el servidor.
Ahí. Ya con esto prácticamente tenemos hecho o programado nuestro servidor. Nos faltaría cerrar el socket. Para cerrar el socket, nuestro socket, igual con este close es para cerrar nuestro socket. Igualmente ponemos system.out.println, un mensajito donde diga cliente desconectar. Hay que importar este aquí igual. A continuación vamos a trabajar el lado del cliente. Para empezar vamos a crear primero el host que nos va a permitir conectarnos desde el lado del cliente al servidor. Un final string host. En esta ocasión va a ser entre comillas 0.0.1. Igual aquí también vamos a crear el puerto que era de 10.000. Codificar nuestro cliente va a ser más fácil. De igual manera como en el lado del servidor utilizaremos un try catch para crear el socket que nos va a permitir conectarnos o manipular al servidor o manipular la conexión desde el lado del cliente, como es el socket. Socket igual a new socket. Pondremos el host y el puerto. Este host y puerto ya ahí mantiene una conexión o estamos manipulando la conexión desde el lado del cliente. Haremos un in que va a ser igual a new data input string, en donde nuestro socket va a leer o a recibir input string. También nuestro out que nos va a permitir el data input stream que nos permite escribir o dar o enviar un mensaje, y el out que nos va a permitir leer el mensaje. Aquí se nos marca en rojo porque no hemos importado. Ahí. A continuación, como habíamos puesto en el lado del servidor un out.println
write UTF. Este nos va a permitir enviar un mensaje desde el lado del cliente. Entonces enviaremos hola desde el cliente para que pueda recibir nuestro mensaje del servidor. Vamos a poner un string como lo habíamos hecho en el lado del servidor. Mensaje igual a in.read UTF. Un mensajito .println y se mostrará nuestro mensaje. Ya, se nos ha hecho más fácil codificar el lado del mensaje, ahí sí, el lado del cliente. Para terminar, lo único que debemos es cerrar nuestro socket con esta función socket.close. Una vez que ya hemos creado el cliente y el servidor de nuestro programa, procedemos a ejecutarlo. Primero vamos a ejecutar el servidor, luego el cliente. Y podemos ver cómo nuestro cliente dice hola desde el servidor. Nuestro servidor está esperando a que se conecte el cliente. Y aquí podemos observar que nuestro cliente se ha conectado y le ha llegado el mensaje a nuestro servidor.